Marx y Víctor Hugo sobre la intervención francesa en México. Aunque pueda parecer extraño que dos personajes tan reconocidos en la historia universal hayan externado sus opiniones sobre un país latinoamericano, siendo invadido por uno europeo, es verdad que en aquella época estarían bien enterados de lo que sucedía. Es evidente que Víctor Hugo, al ser francés, sabía de lo que su propio gobierno tenía planeado hacer en su búsqueda de la conquista de un país americano. Karl Marx, para aquellos que no lo sepan, era periodista, por lo que cubría en su periódico la intervención de Francia en México, asimismo dándole una oportunidad de subrayar los males del capitalismo y del imperialismo que le darían bases para sus teorías. Un poco de contexto. Para aquellos que no lo sabían, México fue invadido por Francia dos veces. La primera por la conocida Guerra de los Pasteles, la segunda con la alianza tripartita que componía España, Inglaterra y Francia. Esta alianza se conformaría para exigir a México el pago de una deuda contraída por el gobierno conservador anterior a Juárez durante la Guerra de los 3 años, también conocida como la Guerra de Reforma, entre los conservadores y liberales del país. Los demás países no tenían la intención de invadir México, sino simplemente de meter presión para cobrar el pago de la deuda, lo cual ocurriría con el Tratado de la Soledad o Convenio de la Soledad entre Manuel Doblado y las tres potencias europeas. Sin embargo, Francia tenía otros planes. El emperador de ese entonces en Francia era Napoleón III, quien fuera sobrino del emperador Napoleón I. Quizás creyéndose un gran estratega como su tío, Napoleón III buscaba la conquista de México para poder enviar a sus ejércitos a apoyar a los confederados del sur de Estados Unidos, que en ese momento, en 1862, se encontraban en una guerra civil conocida como la Guerra de Secesión. De esa manera Francia lograría dos objetivos a la vez: obtener una nueva colonia y dividir a los Estados Unidos, que se comenzaba a posicionar como una potencia mundial. El futuro era de Francia. Es mentira decir que todos los mexicanos estaban unidos contra un enemigo en común, puesto que Napoleón III tenía la ventaja de contar con los conservadores mexicanos, quienes querían un gobierno monárquico europeo para el país, de modo que no solo eran los soldados franceses y el general conde de Lorenzés quienes combaterían a la República Mexicana, sino también los conservadores mexicanos como Juan Nepomuceno Almonte, Tomás Mejía, Miguel Miramón y el general Leonardo Márquez, conocido como el Tigre de Tacubaya, por haber cometido una masacre durante la Guerra de Reforma. Pese a México ganar la batalla del 5 de mayo en Puebla, los franceses volverían al mando de Elías Forey y tomarían finalmente Puebla, así como la Ciudad de México en 1863. México quedaba en manos de los europeos, enviando a un miembro de la Casa de Habsburgo a gobernar México, bajo los tratados de Miramar. Maximiliano de Habsburgo sería entonces el emperador mexicano. Una persona como Víctor Hugo, que estaba a favor de la democracia y que se oponía a la tiranía monárquica de Francia, había de apoyar a México en su independencia de los europeos, escribiendo lo siguiente relativo a la batalla del 5 de mayo. La Francia inmortal contra la intervención. Habitantes de Puebla, tenéis razón en creerme con vosotros. No os hace la guerra Francia, es el imperio. Estoy con vosotros. Vosotros y yo combatimos contra el imperio. Vosotros en vuestra patria, yo en el destierro. Luchad, combatid, sed terribles, y si creéis que mi nombre os puede servir de algo, aprovechadlo. Apuntad a ese hombre a la cabeza con el proyectil de la libertad. Valientes hombres de México, resistid. La República está con vosotros y hace ondear sobre vuestras cabezas la bandera de Francia con su arco iris y la bandera de América con sus estrellas. Esperad, vuestra heroica resistencia se apoya en el derecho y tiene a su favor la certidumbre de la justicia. El atentado contra la República Mexicana es un atentado contra la República Francesa. Una emboscada completa la otra. El imperio fracasará en esa tentativa infame, así lo creo, y vosotros venceréis. Pero ya venzáis, o ya seáis vencidos, la Francia continuará siendo vuestra hermana, hermana de vuestra gloria y de vuestro infortunio, y yo, ya que apeláis a mi nombre, os repito que estoy con vosotros. Si sois vencedores, os ofrezco mi fraternidad de ciudadano; si sois vencidos, mi fraternidad de proscrito. Víctor Hugo. Dicho durante su exilio, de 20 años, durante el Segundo Imperio francés, por sus implicaciones políticas, que tomarían de ejemplo otros escritores del compromiso que se tiene con su sociedad y sobre todo con la política, pues incluso aun cuando los exiliados políticos podían volver a Francia en un edicto emitido por el propio Napoleón III, Víctor Hugo se negaría a regresar a Francia diciendo: cuando vuelva a la libertad, regresaré, cumpliendo su palabra en 1870.
Esta no sería la única forma en la que Víctor Hugo manifestaría su apoyo a México, así como su reconocimiento, sino que, después de terminada la guerra, en 1867, cuando finalmente México volvería a ser una república, derrotando a los últimos soldados conservadores y franceses que aún quedaban en el país, Maximiliano de Habsburgo había sido arrestado y su sentencia no era otra más que la muerte, junto a otros conservadores, Tomás Mejía y Miguel Miramón. Víctor Hugo, consciente de este suceso, enviaría la siguiente carta al presidente Juárez. Usted ha igualado a John Brown. La América actual tiene dos héroes, John Brown y usted. John Brown por quien la esclavitud ha muerto, y usted por quien la libertad vive. México se ha salvado por un principio y por un hombre. El principio es la república, el hombre es usted. Por lo demás, la suerte de todos los atentados monárquicos es terminar abortando. En 1863 Europa se abalanzó contra América. Dos monarquías atacan una democracia, una con un príncipe, otra con un ejército. El ejército llevó al príncipe. Entonces el mundo vio ese espectáculo. Por un lado, un ejército, el más aguerrido de Europa, teniendo como apoyo una flota tan poderosa en el mar como lo es él en la tierra, teniendo como recurso todos el dinero de Francia. Un ejército bien dirigido, victorioso en África, en Crimea, en Italia, en China, valientemente fanático de su bandera, dueño de una gran cantidad de caballos, artillería y municiones formidables. Del otro lado, Juárez. Por un lado dos imperios, por el otro un hombre con otro puñado de hombres, un hombre perseguido de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, en la mira de los infames fusiles de los consejos de guerra, acosado, errante, refundió en las cavernas como una bestia salvaje, aislado en el desierto, por cuya cabeza se paga una recompensa, teniendo por generales algunos desesperados, como soldados algunos harapientos. Sin dinero, sin pan, sin pólvora, sin cañones, los arbustos por ciudadelas. Aquí la usurpación llamada legitimidad, allá el derecho llamado bandido. Y un día después de 5 años de humo, de polvo y de ceguera, la nube se disipó y vimos a los dos imperios caer. No más monarquía, no más ejército. Nada sino la enormidad de la usurpación en ruinas, y sobre estos escombros, un hombre de pie, Juárez, y al lado de este hombre, la libertad. Usted hizo tal cosa, Juárez, y es grande. Lo que le queda por hacer es más grande aún. Escuche, ciudadano presidente de la República Mexicana, acaba usted de vencer a las monarquías con la democracia. Usted les mostró el poder de esta, muéstreles ahora su belleza. Después del rayo, muestre la aurora. Al cesarísimo que masacra, muéstrele la república que deja vivir. A las monarquías que usurpan y exterminan, muéstreles el pueblo que reina y se modera. A los bárbaros, muéstreles la civilización. A los déspotas, los principios. Que el violador de principios sea salvaguardado por un principio, que tenga esa felicidad y esa vergüenza, que el violador del derecho sea cobijado por el derecho, despojándolo de su falsa inviolabilidad, la inviolabilidad real. Pondrá usted al desnudo la verdadera, la inviolabilidad humana. Que quede estupefacto al ver que del lado por el cual él es sagrado, es el mismo por el cual no es emperador. Que este príncipe, que no se sabía hombre, aprenda que hay en él una miseria. El príncipe y una majestad, el hombre. Nunca se presentó una oportunidad tan magnífica como esta. ¿Se atreverán a matar a Verofsky en presencia de Maximiliano sano y salvo? Uno quiso matar a un rey, el otro a una nación. Juárez, haga dar a la civilización ese paso inmenso. Juárez, abolid sobre toda la tierra la pena de muerte. Que el mundo vea esta cosa prodigiosa. La república tiene en su poder a su asesino, a un emperador. En el momento de arrollarlo, se da cuenta de que es un hombre, lo suelta y le dice, eres del pueblo como los demás, vete. Esa será, Juárez, su segunda victoria. La primera, vencer la usurpación es soberbia. La segunda, perdonar al usurpador será sublime. Si a esos reyes cuyas prisiones están repletas, cuyos cadalsos están oxidados de asesinatos, a esos reyes de casa, de exilios, de presidios y de Siberia, a los que tienen a Polonia, a Irlanda, a La Habana, a Creta, a esos príncipes obedecidos por los jueces, a esos jueces obedecidos por los verdugos, a esos verdugos obedecidos por la muerte, a esos emperadores que tan fácilmente mandan cortar una cabeza, muéstreles cómo se salva la cabeza de un emperador. El usurpador será perdonado y el liberador no ha podido hacerlo. Lástima. Hace 2 años, el 2 de diciembre de 1859, tomé la palabra en nombre de la democracia y pedí a Estados Unidos la vida de John Brown. No la obtuve. Hoy pido a México la vida de Maximiliano. ¿La obtendré? Sí. Y tal vez en estos momentos ya ha sido cumplida mi petición.
Maximiliano le deberá la vida a Juárez, y el castigo, preguntarán, el castigo, helo aquí, Maximiliano vivirá, por la gracia de la República. Atentamente, Víctor Hugo. Tristemente, también en México sería denegada esta petición de Víctor Hugo, que como vemos era partidario de la vida, contrario a la pena de muerte, puesto que Maximiliano de Habsburgo sería fusilado junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, Querétaro. Quizás el problema fue que la carta de Víctor Hugo llegó tarde, pues siempre llega temprano el destino de los hombres, y quizás no estaba en el destino de Maximiliano ser perdonado. Un día después de este acontecimiento, la carta de Víctor Hugo llegaría a manos de Juárez. No podríamos saber qué hubiese pasado si con tan encomiables y bellas palabras Víctor Hugo hubiese podido convencer a Juárez, o si por el contrario, quizás el ser humano no fuera tan benigno como para mostrar piedad a quien le ha afrentado, y la muerte sea castigo suficiente ante tanto mal. Ni la República ni la monarquía habrían de mostrar piedad. Algunos también suponían que al ser Maximiliano masón, al igual que Juárez, alguna de las reglas de la logia impedía que un masón acabara con la vida de otro masón. Así es que el rumor sostenía que en verdad Juárez habría perdonado la vida de Maximiliano. Sin embargo, eso no fue así, y esos son solo rumores. Ante el cuerpo de Maximiliano, Juárez exclamaría: «Era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo, tenía las piernas muy largas y desproporcionadas». Después de un momento de silencio continuaría: «No tenía talento, porque aunque la frente parece espaciosa, es por la calvicie». En el caso de Karl Marx, creo que como Víctor Hugo, no requiere de ninguna introducción, pues muchos lo conocen aunque sea de nombre, sin leer aún ninguna de sus obras o conocer los aspectos relativos de su vida. Los medios lo han convertido en un verdadero proscrito ante los ojos de todo el mundo, por revelar la naturaleza del capital y proponer una sociedad diferente basada en la libertad de todos los seres humanos de la opresión, que el trabajador sea quien decida que la riqueza no pertenezca a unos pocos sino a toda la sociedad, demandando las acciones inmorales de los gobiernos y empresarios coludidos con una clase social, la burguesía. La fase superior del capitalismo es el imperialismo. Los países capitalistas buscan la colonización de países más débiles para hacerse de mano de obra barata y de recursos que permitan mantener en movimiento la enorme maquinaria industrial. Sobre el golpe de Estado en Francia, al cual se opondría Víctor Hugo, y fue por este que decidió partir al exilio, Marx escribió un libro llamado El 18 Brumario de Luis Bonaparte, viendo a su intento por restaurar el imperio de su tío como una farsa. Ahora, sabiendo un poco de sus ideas, presentaré lo que escribió en su gaceta del New York Tribune. La intervención contemplada en México por Inglaterra, Francia y España es, en mi opinión, una de las empresas más monstruosas que se hayan registrado en los anales de la historia internacional. Pero a pesar de todo, es cierto que el plan francés estaba lejos de madurar, y que tanto Francia como España se esforzaron mucho en contra de una expedición conjunta a México bajo el liderazgo inglés. El último artículo que escribe Marx para el New York Tribune es justamente uno referido a México, titulado El embrollo mexicano, y publicado el 15 de febrero de 1862, 2 meses antes del ataque francés a la Angelópolis. Nuevamente denuncia la invasión tripartita y al gobierno inglés como uno que se aprovecha de naciones más débiles. El libro azul sobre la intervención en México, recientemente editado, contiene la más condenatoria exposición de la diplomacia inglesa moderna con todo su sesgo hipócrita, ferocidad en contra del débil, arrastre frente a los fuertes, y una total despreocupación por el derecho internacional. Lord John Russell le hace saber al conde Flahault las malas noticias acerca de que su patrón considera necesario enviar una fuerza adicional a México, que España, por su precipitada iniciativa, habría echado a perder el asunto, que los aliados ahora debían avanzar hacia el interior de México y que no solo las fuerzas acordadas ahora probarían ser insuficientes para la operación, sino que la propia operación asumiría una perspectiva con relación a la cual Luis Bonaparte no permitiría que las fuerzas francesas estuvieran en una posición de inferioridad con respecto a las de España, o correr el riesgo de comprometerse. Las fuerzas aliadas no deben despojar a los mexicanos de su derecho de escoger su propio gobierno, insinuando que no existe gobierno en México y que por lo tanto los mexicanos deben escoger no solo nuevos gobernantes, sino una nueva forma de gobierno. Bajo los auspicios de los invasores aliados, la segunda parte de la farsa que Russell tuvo que jugar fue poner en el tapete al archiduque Maximiliano de Austria como rey mexicano, sostenido, in petto, por Inglaterra y Francia. Finalmente, el 28 de abril de 1862, en Dieppe,
Una semana antes de que el general Latrille enviara a los suavos a Puebla, Marx explica la farsa de la deuda mexicana. Un tema principal en los círculos diplomáticos locales es la irrupción de Francia en México. Se tiene por un enigma el hecho de que Luis Bonaparte haya aumentado el número de las tropas expedicionarias en el instante en que prometía reducirlas, y que quisiera seguir adelante cuando Inglaterra se retiraba. Es bien sabido que el ímpetu de la expedición mexicana provino del gobierno del señor James, y no de Tuileries. Se sabe igualmente que a Luis Bonaparte le agrada llevar a cabo todas sus empresas, pero particularmente las aventuras transoceánicas bajo el escudo inglés. Bajo la administración católica de Zuloaga y Miramón, una emisión de bonos estatales mexicanos por la cantidad de $11 millones se contrató por medio de la empresa bancaria suiza de J.B. Jecker. La suma total obtenida por la primera emisión de estos bonos llegó solo al 5% del valor nominal, o sea, $700,000. Miramón contrajo esta deuda en el momento en que se hallaba en posesión de la capital. Más tarde, cuando había descendido al simple papel de jefe de guerrillas, emitió nuevamente a través del así llamado ministro de Finanzas, el señor Pesa y Pesa, títulos de deuda pública por un valor nominal de $38 millones. Por lo cual, sobre esta deuda de $52 millones, de la cual ni siquiera se habían adelantado $4,200,000, la administración del presidente Juárez se niega a reconocer. Por un lado, porque él no sabe nada acerca de ella, y por otro, porque los señores Miramón, Zuloaga y Pesa no poseían autoridad constitucional para la contratación de tal deuda pública. Los mencionados franceses prominentes, sin embargo, sabían cómo dar a conocer la opinión opuesta en el lugar y momento decisivos. Marx explica muy bien la razón o el origen de las disputas entre las potencias mundiales con México, al hacer mención de la deuda pública que se pidió en nombre de los anteriores dirigentes del país durante la Guerra de Reforma, que el actual gobierno, es decir, el gobierno actual de esa época, no se hacía responsable, pues Juárez desconocía estos préstamos que sus enemigos habían solicitado. De hecho, una de las ocasiones que se había pedido dinero a cuenta de la nación, Miramón no estaba en condiciones de solicitar préstamos por deuda pública al no ser presidente o representante de la nación mexicana, por lo que existían razones jurídicas por las cuales esta deuda no debía de ser pagada por el gobierno mexicano de Juárez. Además de que la totalidad del préstamo, si bien se había acreditado, no se había pagado enteramente. Sin embargo, y como bien menciona, los franceses supieron cómo cobrarse. La intervención francesa en México no solo dio de qué hablar en los dos países inmiscuidos en la situación histórica que se desenvolvía, sino que era atentamente seguido por personajes históricos de dicho momento, como fue Karl Marx y Víctor Hugo, ambos con ideas antiimperialistas y democráticas por parte de Víctor Hugo y de socialismo por parte de Marx, que veía este asunto más centrado en las políticas expansionistas de Inglaterra. Sin dudas, ambos personajes históricos tendrán sus razones para poder empatizar con la situación de un país tan alejado de su realidad más inmediata europea. Pero la lucha por la libertad, independientemente de en dónde se esté luchando o realizando, la justicia sobre la injusticia y el abuso, encuentra entre los intelectuales y artistas un eco del cual hacer hablar la voz del humanismo hacia la humanidad. Si el video te gustó, por favor ya sabes cómo indicarlo. Eso me ayuda y motiva para seguir creando más contenido en esta y en otras plataformas en las cuales, si ustedes lo desean, me pueden seguir. Dejaré los links en la descripción de este video o pueden buscarme así en las plataformas mencionadas. ¿Sabías de estos comentarios vertidos por estos dos personajes del siglo XIX sobre un acontecimiento tan importante de la historia mexicana? ¿Cuál es tu opinión? ¿Conoces otros personajes que hayan hablado de este o de otros acontecimientos mexicanos? Sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima.